¿Qué es la soldadura con electrodo? Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender cada día. La soldadura con electrodo también es conocida como SMAU, MMA, soldadura eléctrica o con el código 111. Es un proceso de soldadura por fusión en el cual fundimos tanto el metal a soldar así como el metal de aportación, que en este caso es el electrodo. Si realizamos la soldadura de una forma correcta, vamos a obtener una unión fuerte y resistente. Es uno de los procesos de soldadura manual por arco eléctrico más empleados, junto con el proceso de soldadura MIG-MAG, o proceso semiautomático, y también junto con el proceso TIG. El equipo de soldadura por electrodo revestido es muy sencillo. Consta de una pinza portaelectrodos junto con su cable resistente al amperaje a utilizar y una conexión o borne. La otra parte sería la masa. El cable y el borne tendrían las mismas características. También tendríamos las conexiones dentro de la máquina donde van a ir los bornes. La fuente de energía, también llamada máquina de soldar, comúnmente contiene la toma de corriente a la red, existiendo diferentes tipos. También disponen del transformador, cuya misión es transformar el voltaje que es suministrado por la red de un voltaje elevado a un voltaje bajo y cambiar la intensidad de una intensidad baja a una intensidad más elevada y apropiada para realizar las uniones soldadas. Hoy en día, la mayoría de las fuentes de energía disponen también de un rectificador, cuya misión es transformar la corriente que es suministrada por la red de corriente alterna a corriente continua. Disponen también de un regulador de intensidad o de amperaje. Y por supuesto las conexiones donde van los bornes tanto de la masa como de la pinza portaelectrodos. En función de cómo lo coloquemos, tendremos una polaridad u otra. Si colocamos la pinza portaelectrodos en el polo positivo, tendremos polaridad inversa. Sin embargo, si colocamos la pinza portaelectrodos en el borne negativo o en la conexión negativa, tendremos polaridad directa, corriente continua, electrodo al negativo. En el proceso de soldeo en sí tendríamos el metal base por una parte y por otra parte el electrodo. Posteriormente realizaríamos el establecimiento del arco, que lo realizaríamos como si encendiéramos un fósforo o una cerilla. De esta manera obtendríamos lo que es el arco eléctrico, que es el que proporciona la temperatura necesaria para fundir tanto el metal base como el electrodo. Así generaríamos un baño de fusión. A medida que vayamos avanzando hacia adelante con el electrodo, generaríamos un cordón de soldadura. El electrodo es consumible y se va desgastando. Está compuesto por un revestimiento y en el interior tenemos un alma que es de metal. Este alma de metal, a medida que se va acercando al baño de fusión, aumenta la temperatura, transformándose en gotas de metal. Estas gotas de metal viajan desde el alma al baño de fusión a través del arco eléctrico. No todo el metal que sale del alma del electrodo va al baño de fusión. Hay parte del metal que sale fuera del baño de fusión en forma de proyecciones, como estáis viendo en esta simulación en 3 dimensiones. Durante el proceso de soldeo, alrededor del baño de fusión que está al rojo vivo tenemos aire. El aire, lógicamente, está compuesto por gran cantidad de oxígeno. Si este oxígeno entra en contacto con el metal o con el baño de fusión cuando está a altas temperaturas, lo que va a suceder es que va a contaminar el baño, se va a oxidar el metal y por lo tanto vamos a obtener una soldadura que no va a ser resistente ni sana, por lo tanto no va a ser aceptable. Sin embargo, no requiere de gas de protección. Esta protección contra el oxígeno se consigue gracias al revestimiento.
El revestimiento, al descomponerse, en parte se transforma en gases. Estos gases crean una columna de humo que impiden el acceso del oxígeno y por lo tanto impiden la oxidación del metal. El revestimiento, además de producir el humo para proteger el baño de fusión, contiene unos elementos químicos que eliminan las impurezas que puedan existir en el baño de fusión. Este revestimiento viaja hacia el baño de fusión rodeando a las gotas de metal, para posteriormente formar una escoria con las impurezas que se puedan encontrar en el baño, y termina en la superficie del cordón depositado. De esta manera protege tanto a las gotas en su travesía desde el alma del electrodo al baño de fusión y al propio cordón de soldadura cuando aún está a altas temperaturas.